El tema del día en Pauta Bloomberg. Ya lo adelantó Eduardo, las empresas familiares, sabemos, son parte importante de la economía, no solamente acá en Chile, sino que en el mundo, sean pymes o sean grandes empresas, las compañías surgen de una iniciativa familiar, las compañías que surgen de una iniciativa familiar son cada vez más. De hecho, son la gran mayoría. En 2002, poco para tener como un barrido de qué es lo que es este mercado, PwC comenzó una encuesta bianual sobre empresas familiares. La idea era como ver cómo estaban funcionando, cuáles eran los valores que guían estas compañías, cómo también era su performance respecto a otras empresas que no son familiares. Y en 2018, el año pasado ya, tenemos que decirlo así, se realizó la 9ª versión de este estudio. Para saber cuáles fueron sus principales hallazgos y cuál es la realidad de las empresas familiares, tenemos acá en el estudio a Joaquín Pérez, Senior Manager del área de Deals de PwC. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola María Antonieta, hola Eduardo, buenos días y agradeceros la oportunidad de venir aquí a presentar los resultados del estudio. Como has comentado, este estudio ya se lleva haciendo de forma bianual desde el 2002, llevamos ya 9 ediciones y cada vez se ha ido posicionando más como uno de los estudios más relevantes de sobre negocios familiares a nivel mundial. Aprovechando la base de clientes que tiene PwC, hemos llegado a encuestar a 3.000 ejecutivos senior de empresas familiares de todo el mundo. Con lo cual realmente es un muestreo muy amplio y que nos permite llegar a saber realmente qué sienten, qué esperan y qué desafíos tienen ese tipo de negocios. ¿Qué los motivó a ustedes? ¿Cuál es el objetivo de PwC de realizar una encuesta sobre empresas familiares? Realmente para nosotros las empresas familiares forman un core de nuestros clientes y es una parte clave de la economía. Como has comentado, por ejemplo, en el mercado chileno, las empresas familiares representan entre el 60 y el 70% del Producto Interior Bruto, lo cual es obviamente una parte muy, muy significativa del tejido productivo de Chile. Esto se repite en otros países, como podéis ver por mi acento, yo soy de España, ahí es aún más, es en torno al 85%. Entonces, la relevancia que tienen estas empresas es enorme en la economía. Perfecto. Y, por ejemplo, quería preguntarte cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta, un poco qué es lo que ustedes han ido descubriendo desde 2012, cuando empezaron a hacerla, hasta el año pasado. ¿Cuáles son como las características esenciales que tienen estas empresas familiares que las diferencian de alguna manera de otras empresas? En general, históricamente, las empresas familiares siempre se han caracterizado por tener un foco a largo plazo superior al que tienen otras compañías, que están mucho más presionadas por el hecho de tener que presentar reportes trimestrales, que tiene un impacto tremendo en su cotización y en la percepción que tiene la sociedad sobre ellas. En cambio, las empresas familiares, precisamente por ese foco a la sucesión, tienen un enfoque en el largo plazo que realmente les permite tener un enfoque en valores que otras empresas no tienen ese nivel. Perfecto. Y cuando hablan de valores, porque yo estuve revisando el informe que ustedes entregan, y el informe está muy basado en el tema de buscar un propósito, de buscar un valor, y también tema como de largo plazo. Cuéntanos un poco más sobre eso, como la importancia de los valores. ¿A qué se refiere más en concreto? Sí, por supuesto. Lo interesante hoy en día es que la sociedad cada vez valora más la confianza. O sea, la confianza siempre ha sido un valor importante. La confianza es algo que obviamente no se puede comprar, o la tienes o no la tienes, ¿no? Lo que los negocios familiares tienden a tener es una mejor relación con sus stakeholders, precisamente por ese foco a largo plazo. Cuidan más sus clientes, sus proveedores, la comunidad en la que se ubican, ¿sí? Y lo interesante de la encuesta, y uno de los resultados que más nos ha llamado la atención, es que esto cada vez empieza a ser percibido más como una ventaja competitiva. Algo que realmente se traduce no solo en algo etéreo o abstracto, como muchas veces hemos percibido los valores, la misión, el propósito, sino como algo que realmente se convierte en mayores rendimientos financieros. De hecho, uno de los datos duros de la encuesta es que aquellas empresas que realmente ponen un foco en los valores consiguen crecimientos de 2 dígitos de manera mucho más frecuente que aquellas empresas familiares que no lo hacen. Con lo cual, para nosotros ha sido muy importante porque ha sido por fin el aterrizaje de ese punto de la literatura económica de valores, propósito, todo tan abstracto, a realmente consigo unos mayores réditos financieros gracias a eso. ¿Pero qué es lo que específicamente quieren decir cuando hablan de valores en una empresa? Ejemplos precisos, por favor. Por ejemplo, tenemos el caso, obviamente, en nuestra encuesta tenemos desde empresas de pequeño tamaño hasta auténticos gigantes. Por ejemplo, a mí me gustó especialmente el caso de Mars, el conglomerado de alimentación, etcétera. Ellos lo que han hecho es girar en base a los principios que tenía su fundador, 4 generaciones atrás. Han ido construyendo su negocio en base a eso. Valores que no solo se enuncian, sino que se viven. Valores como
la humildad, la perseverancia, la libertad. Ellos lo mencionan y van poniendo ejemplos concretos de cómo esto en el día a día se está viviendo. No solo en los actuales trabajadores, sino que también les ayuda en el reclutamiento de nuevos trabajadores. Porque obviamente ellos quieren trabajar no solo en empresas que les paguen mejor, sino en empresas que tienen un propósito, que van un paso más allá. Pero Joaquín, eso no ocurre en empresas que no son familiares. Yo entiendo que también tienen una misión al menos. Totalmente de acuerdo, pero esto enlaza con un punto de las empresas familiares que es lo que había comentado Eduardo, que es la sucesión. Al final, una de las palabras que están más repetidas en toda la encuesta es legacy, el legado. ¿Qué quiero dejar yo a la siguiente generación? Obviamente, si tú quieres dejar un legado a tu siguiente generación, eso te obliga a construir una empresa que tenga un propósito a largo plazo, y ese propósito a largo plazo enlaza directamente con esos valores, ese propósito, esa misión que estamos hablando. Perfecto. Te quería preguntar, porque bueno, en realidad uno siempre tiene o ha escuchado que finalmente las empresas familiares también pueden ser un problema. Sí. Y que finalmente el tema de la sucesión también puede ser complicado. De repente, si no lo haces bien en el fondo, si no traspasas bien las responsabilidades, por ejemplo, a las nuevas generaciones, puede finalmente, y el tema de la poca profesionalización que muchas veces tienen estas empresas y que tienden a tener, por ejemplo, no directores independientes, y a tomar las decisiones muy guiados o por contratar solamente familiares, claro, por ejemplo. ¿Cómo ven ese contrapunto también? Lo que mencionan principalmente los encuestados en cuanto a desafíos van por dos lados. El primero de ellos es todo el tema de la digitalización, la innovación, el impacto de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y el segundo es justamente lo que tú comentas, María Antonieta, que es todo el tema de governance. Governance enlazado de cierta forma con la sucesión, porque al final la sucesión tiene dos puntos, ¿no? O sea, tiene cómo vas incorporando a esa próxima generación, cómo la vas integrando e interesando en el negocio, pero adicionalmente tienes que, obviamente, si los conflictos familiares que hay hoy en día, por el motivo que sea, generan una ruptura, obviamente esa sucesión potencialmente no va a existir. Y todo esto enlaza con un dato que es, en cierta forma se repite en todos los países del mundo, que es que solo 15% de los negocios familiares llegan a la tercera generación. Es como el gran desafío y, digamos, no quiero decirlo así, pero el valle de la muerte que se enfrentan normalmente las compañías familiares. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué llegan a tercera generación solamente? Precisamente por lo que comentamos, o sea, tienes que ser capaz de afrontar esos desafíos. Cómo ir integrando a una nueva generación, que además en este caso es la nueva generación que es la tan famosa y tan comentada de los millennials, ¿no? O sea, nos estamos encontrando con que una parte muy significativa de los negocios familiares de hoy en día tienen que integrar a una generación que tiene unas particularidades como nunca antes habíamos visto. Por un lado, es la generación más preparada de la historia, tienen un dominio de la tecnología realmente extraordinario, pero al mismo tiempo tienen unas expectativas y una forma de ver los negocios muy, muy alejada de la forma tradicional que habían tenido las empresas familiares. Entonces, ¿cómo integrar a estos millennials? Realmente es uno de los desafíos principales que están percibiendo los encuestados de nuestro estudio. Sí, yo me acuerdo que estamos hablando, primero de todo recordar que estamos hablando con Joaquín Pérez, Senior Manager del área de Deals de PwC Chile, sobre el estudio que la consultora hizo sobre empresas familiares. Cuando en el pasado me ha tocado trabajar en otro servicio de noticias en que teníamos que identificar potenciales blancos de compra y siempre nos decían, busca la empresa familiar en que los hijos ya estudiaron, como que están en otra área, no sé si los hijos son todos médicos, buena señal, esa empresa la sucesión no va a querer seguir en el negocio. ¿Cómo ven un poco ustedes eso? Porque además de que tienen que motivar a la siguiente generación para que siga en el negocio, también hay un tema en que cómo puedo motivar a gerentes u otras personas que ven que, bueno, ¿para qué trato de esforzarme en esta empresa si igual el puesto importante va a terminar en el hijo? O sea, ¿cómo puedes convencer a una empresa familiar de lo importante de además profesionalizar su plan gerencial, en cierta forma? Ciertamente, esto es otro de los grandes desafíos. Hay un dato en la encuesta que también nos interesó, sobre todo por cómo ha cambiado la tendencia. Y es en relación a cómo las empresas familiares tienden a financiarse. ¿Sí? Históricamente, las empresas familiares siempre han tendido a recurrir como forma preferente de financiación al financiamiento bancario. ¿Sí? Es en torno a un 81% de los encuestados. ¿Qué sucede? Lo que siempre había estado como prácticamente dejado de lado es todo el tema del private equity, el capital riesgo. ¿Sí? Históricamente, en nuestra encuesta, solían responder en torno a un 10% de empresas que realmente consideraban el capital riesgo como una fuente de financiamiento válida para mi empresa. Esto ha incrementado a casi un 40%.
que es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque siempre el capital riesgo ha sido visto como una disyuntiva importante, ¿no? Por un lado, puedo perder control, tengo a alguien que realmente me va a pedir un porcentaje accionario, pero tengo una parte muy positiva en el sentido de que voy a incrementar mi financiación, obviamente, tengo acceso a unos fondos muy relevantes, pero, y estoy respondiendo a tu pregunta, Eduardo, voy a tener también un partner que me va a ayudar a profesionalizar mi negocio y a crecer de una forma más sólida, con una estrategia mejor y sobre todo aplicando ya unas mejores prácticas y un gobierno corporativo que me haga mejorar como compañía. Es por eso que ese dato, que va atado más a la financiación, realmente tiene un impacto directo en cómo estas empresas se profesionalizan. ¿Y ustedes han visto que efectivamente del 2012 hasta el 2018 había una mayor conciencia de esta profesionalización dentro de las empresas familiares? ¿O todavía es algo que estamos un poco al debe? Nosotros lo vemos tanto en la encuesta como en nuestro día a día. Aquí en PwC Chile, obviamente, una parte muy importante de nuestra base de clientes son las compañías familiares. Y lo que se están enfrentando estas compañías es, por un lado, a la internacionalización. Cada vez es más difícil salir adelante únicamente vendiendo en el mercado local. Y obviamente esa internacionalización suele requerir un nivel de profesionalización, de mejores prácticas, de gobierno corporativo que antes no se tenía, cuando solo vendías en tu zona. ¿Sí? Entonces, sí, ciertamente es relevante ese punto. Sí. ¿Qué puede haber aprendido sobre las empresas familiares chilenas en esta encuesta? Hubo empresas familiares chilenas, ¿no? ¿Qué cosa importante tiene que quizás difiera o son, no sé, rasgos particulares de las empresas familiares chilenas con respecto a otras regiones? Lo que nos resultó muy interesante fue que a nivel de Chile, y se repite en general en todo el arco de Latinoamérica, es que el tema de los valores, que podrías decir que en Estados Unidos, etcétera, puede ser más fuerte, realmente ha sido en Sudamérica y en Chile en concreto, donde las compañías que realmente se enfocan en valores más consideran que eso les está aportando una ventaja competitiva. ¿Sí? Esto en Chile ha tenido una relevancia especial, quizá porque es un país que está muy enfocado en relaciones. ¿Sí? O sea, muchas veces lo que tenemos nosotros con inversores extranjeros es que les cuesta entrar al mercado chileno porque todo se basa en relaciones de confianza que ya están establecidas. Es probablemente por eso de que sea esta diferencia. En Chile llegaban al 86% este tipo de empresas, están enfocadas en valores, frente, por ejemplo, en Asia estaba en el 70%. Es una diferencia significativa. Que estamos conversando con Joaquín Pérez, Senior Manager del área de Deals de PwC. Te queríamos preguntar, Joaquín, también el tema de, no sé, con todos los desafíos que vienen de digitalización, innovación, de incorporar tecnologías por la empresa, transformación digital, todo esto que está como tan en boga hoy día. ¿Cómo están preparadas las empresas familiares respecto de las otras empresas para enfrentar estos desafíos? En general, el tema de la digitalización y las nuevas tecnologías es un desafío transversal a todas las compañías. Pero sí que es cierto que las empresas familiares, por su propia naturaleza, muchas veces temen aún más este desafío que otro tipo de compañías. Nosotros lo que solemos encontrarnos son gerentes, y aquí me vais a perdonar el chilenismo, pero es una expresión que me gusta, que tienden a tomar decisiones de guata. ¿Sí? Esto obviamente está cambiando cada vez más. Cada vez más existen las herramientas para tomar decisiones con un foco analítico, de forma de que sea una decisión objetiva, no por intuición como se hacía antiguamente, sino respaldado por datos, en base a minería de datos, en base a inteligencia artificial. Todos estos temas realmente es un desafío tremendo que están teniendo las compañías hoy en día. Esto me gustaría enlazarlo con el otro desafío, que más que un desafío se puede ver como una oportunidad, ¿no? Esa generación nueva de millennials que tiene un dominio tremendo de la tecnología y tienes un problema para incorporarlos a tu negocio. Qué bueno sería, ¿no?, si ambos desafíos convergiesen y se convirtiesen en una oportunidad, ¿no? Que esa nueva generación te ayudase a cubrir ese otro reto que es la digitalización, la innovación y el acceso a las nuevas tecnologías. Yo quería volver un poco sobre un tema que es... lo hemos hablado muchas veces con distinta gente en distintos rankings, la atracción de talento, lo importante que es, por ejemplo, cuando lo hablábamos con las empresas tipo B o empresas B, las empresas socialmente responsables. ¿Qué tan enfrentados están a ese tipo de temas las empresas familiares? O sea, las empresas familiares al mismo tiempo se plantean como socialmente responsables o no, porque... quizás una impresión equivocada que tengo, pero como que cuando me dicen empresa familiar me imagino al patriarca y cambiarle la mente al patriarca debe ser lo más difícil de todo. Sí. Entonces, ¿cómo están poniéndose esas empresas frente a este tipo de temas que son tan contingentes de ahora? Lo primero en ese punto, Eduardo, es, obviamente, cuando a nosotros nos sucedía lo mismo,
cuando hablas de empresa familiar te imaginas precisamente esa tipología de empresa. Obviamente empresa familiar cubre desde este tipo de compañía hasta un Falabella, por poner un ejemplo. Eso es para tenerlo en cuenta. Tienes desde empresas que ciertamente es el patriarca con una visión de negocio muy particular y que cuesta cambiar, hasta empresas que realmente han ido avanzando hasta tener un gobierno corporativo que realmente otras empresas abiertas y cotizadas realmente o no tienen o no llegan a ese nivel, ¿sí? Entonces, en el caso específico del tipo de empresa que tú nos comentas, la clave nuevamente es la que hablábamos. ¿Cómo incorpora este fundador o este empresario a esa siguiente generación? ¿Cómo la puede incorporar en el negocio para que le ayude a abrir esas miras, ¿no? A abrirse a esta innovación que está requiriendo el mundo de hoy? Ahora, respecto a ese punto, no sé, por lo menos en Chile ocurre bastante que las generaciones, o primeras generaciones, o los patriarcas, como decía Eduardo, en general les cuesta un poco soltar el poder. O sea, muchos patriarcas hoy día, muchos presidentes de las empresas tienen más de 80 años hoy día en Chile. Y las segundas generaciones un poco, claro, tienen algunos roles más ejecutivos o tienen roles más en el directorio, pero siempre como en un segundo plano, como que no cuesta mucho ese traspaso. ¿Eso lo ven como un problema? ¿Cómo lo ves también en Chile respecto a otros países? En general es un tema que es recurrente en las empresas familiares. Sucede tanto en Chile como en el resto de países. Es el problema que ya comentamos, el de la sucesión. La sucesión puede tener problemas en dos caminos. Obviamente en que el sucesor no esté interesado, o en el que el patriarca no esté interesado en traspasar el poder. Claro. Obviamente son los dos focos en los que esto puede generar ese problema, que al final se traduce en esa estadística que comentábamos antes, de que únicamente el 15% llegan a esta tercera generación. Claro, pero lo ven como un problema porque me da la impresión de que el estudio de ustedes es muy positivo respecto a las empresas familiares. Y como que no se abordan tanto estos como problemas como menos culturales que tiene la empresa familiar, como el patriarca que no sale, el problema de la innovación para incorporar a las nuevas generaciones, el tema de profesionalizar la empresa también. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto, totalmente de acuerdo en que es uno de los desafíos. Sí que es cierto que nuestro estudio tiende más al optimismo, nos gusta centrarnos en la parte positiva, y de hecho, antes de terminar, a mí me gustaría aportar un dato también que consideramos relevante, que es en las expectativas que estas empresas familiares tienen a futuro. Y consideramos que este dato es especialmente relevante hoy en día, que todos los mensajes son de una recesión inminente en 2019, de guerras comerciales, los inversores ya no saben si meter su dinero en renta variable, en renta fija, ya no saben qué puede ir peor. Lo que nos encontramos aquí es que el 84% de los encuestados, de un muestreo enorme, esperan que su negocio crezca los próximos 2 años. Entonces, dan un mensaje como de estabilidad dentro de todo este... Exacto. Y si enlazamos esto con la representatividad que estas empresas familiares tienen en el tejido productivo, que hablamos en torno a un 60-70%, si 60-70% de tu economía piensa que va a crecer en los próximos 2 años, realmente es un mensaje muy potente de optimismo y que en cierta forma atenúa todos esos mensajes alarmistas que estamos recibiendo constantemente en prensa, medios de comunicación. Perfecto. Bueno, estábamos conversando con Joaquín Pérez, Senior Manager del área de Deals de PwC, sobre el estudio de la consultora que realiza desde el año 2012 sobre empresas familiares. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gusto, ¿eh? Estás escuchando Pauta Bloomberg. Comprometámonos con la seguridad por nuestra